Este video contendrá información reciente del manga de One Piece, por lo que si no vas al corriente con la historia habrá spoilers a continuación. El capítulo 1066 del manga de One Piece me encantó, porque tiene un montón de referencias hacia pistas sutiles que Oda sembró hace muchos años. El día de hoy quiero hablar del enorme robot que yace en la isla Egghead y del que ahora sabemos un poco más. Y hay dos cosas esenciales que discutir en torno a este tema. La primera es el evento que tuvo lugar hace 200 años. La segunda, la fuente de poder que permitió el funcionamiento del robot y que Vegapunk es incapaz de replicar. Vamos a comenzar. Hace 200 años sucedieron algunas cosas interesantes que me llevaron en el pasado a creer que una iteración de la princesa Poseidón y un aspirante a Joy Boy existieron durante ese periodo. La evidencia que tenemos en el presente es la siguiente. Durante el capítulo 498 del manga, Robin le explica a Nami el por qué en el archipiélago Shabondi, Keimi y Hachi tienen que ocultar su raza. Ella dice, hasta hace 200 años, históricamente el mundo era un mal sitio para los Gyojin y los Ningyo. Eran clasificados como peces y perseguidos por la gente alrededor del mundo. Todos los detestaban. Nami contesta, incluso esos fuertes Gyojin, y Robin le dice, tener grandes números es una fuerza en sí misma contra la que nadie puede combatir. Esto haciendo alusión a que a pesar de que los Gyojin son en promedio más fuertes que los humanos, estos siempre han sido más y por tanto su poder como civilización es mayor. De aquí aprendimos que aunque los Gyojin y los humanos en el presente no se llevan precisamente bien, antes de hace 200 años las cosas eran peores, para los Gyojin y Ningyo, claro está. El evento de hace 200 años vuelve a referenciarse en el arco de la isla Gyojin. Hachi en el capítulo 620 menciona, hasta hace 200 años los Gyojin y Ningyo eran considerados oficialmente tipos de pez. Entonces, hace 200 años, el reino Ryugu se volvió parte del gobierno mundial. El rey tuvo una posición en el Reverie y así dimos los primeros pasos hacia la paz con la humanidad. Pero los humanos nunca dejaron de odiarnos. Ahora sabemos aún más, pues nos damos cuenta que ese cambio en la mentalidad de los humanos hacia los Gyojin se debió a que por alguna razón se le permitió al reino Ryugu entrar al gobierno mundial y formar parte del Reverie. Sin embargo, es misterioso que aún siendo ese el caso, el reino Ryugu no volvió a participar en el evento. A pesar de seguir formando parte del gobierno mundial, no fue sino hasta los esfuerzos de la reina Otohime, muchos años después, que se consiguió de nuevo la oportunidad de volver a participar en el Reverie si se juntaban las firmas suficientes de los habitantes de la isla Gyojin. De aquí podemos cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo es que lograron los Gyojin del pasado convencer a los líderes del mundo de ese tiempo de participar en el Reverie? ¿Quiénes fueron los que lideraron ese movimiento? Pero también, ¿cómo es que después de participar en el Reverie de hace 200 años, no volvieron a hacerlo? Y más aún, para aspirar a participar de nuevo, se necesitó de la aprobación de un Tenryubito y de una recolección de firmas. Antes de pasar a la información del capítulo más reciente, quiero destacar los únicos dos eventos conocidos en la actualidad que sucedieron alrededor de hace 200 años. Uno viene del capítulo 705, en el arco de Dressrosa, cuando Law, Usopp y Robin, junto con César Clown, se dirigían al puente que conecta con Green Beat. Mientras discutían el plan de cruzar en un café al lado del puente, un mesero les comenta, alrededor de Green Beat viven cardúmenes de peces luchadores. Antes de que aparecieran, la gente iba y venía regularmente, pero eso cambió hace aproximadamente 200 años. En el capítulo 219 del manga, después de que cae un enorme barco del cielo, lo que da inicio a la saga de Skypiea, los sombreros de paja van a investigar. Robin lee un diario encontrado en el barco y menciona, hace 208 años, el Saint Breeze zarpó del reino Breeze del South Blue. Ella nota también que el barco estaba recubierto con alquitrán, una costumbre en cierta región del South Blue, y deduce que el barco debió haber sido enviado a la Gran Línea para explorar. En nuestro mundo, tanto en tiempos antiguos como modernos, el alquitrán es usado para proteger la madera y darle propiedades a prueba del deterioro por el agua, y por tanto era una práctica común en embarcaciones diversas. Notablemente, los vikingos hacían esto. Se cree que gracias a la enorme producción de alquitrán,
fue que los vikingos pudieron navegar exitosamente el mar Báltico y el mar del Norte. Curiosamente, el gigante Jaguar di Saul proviene del South Blue. ¿Será acaso que el reino Brice es el sitio del que proviene Saul y la costumbre de recubrir sus barcos es algo que los gigantes de ese sitio aprendieron de Elbaf? No me queda claro si el Saint Brice es parte del misterio de lo que pasó hace 200 años, pero definitivamente sí lo es el asunto de los peces luchadores apareciendo en Greenbeat. Antes de que estos peces se establecieran en el mar circundante a esa isla, los humanos la visitaban con frecuencia, y esto era algo negativo para la tribu Tontata, quienes nos cuentan que los humanos los atacaban e intentaban capturarlos. Hace 400 años aproximadamente, el aventurero Montblanc Noland los ayudó a expulsar humanos con malas intenciones de la isla, pero presumiblemente el problema entre humanos y Tontata siguió existiendo por muchos años más, justo hasta que los peces luchadores llegaron hace 200 años. Parecería como si alguien los hubiera puesto ahí deliberadamente para ayudar a la tribu Tontata, ¿no? Los únicos seres conocidos que pueden comunicarse con los peces y pedirles cosas de ese tipo son las razas acuáticas, los Gyojin y los Ningyo. Es por eso que creo que la misma persona o grupo de personas que dieron pie a que el reino Ryugu participara en el Reverie fueron los que ayudaron a los Tontata con su problema con los humanos. Y esto me hace pensar que entonces esta persona o grupo de personas viajaron por el mundo y ayudaron a mucha gente, más allá de a los Tontata de Greenbeat. Me imagino algo así como Luffy, que a cada isla que visita termina solucionándole los problemas a la gente que vive ahí. Y es por eso que pensé que tal vez un candidato a Joy Boy y una princesa sirena con el poder de Poseidón fueron los que se involucraron en los eventos de hace 200 años. Ahora vamos a la información reciente del capítulo 1066. Hace 200 años un robot gigante apareció en Marilloa, poniendo en alerta al gobierno mundial. Pero este robot no hizo destrozo alguno, pues se desactivó antes de realizar cualquier acción. Al robot lo vemos en la escena de hace 200 años con una lanza en su mano derecha. En el presente, lo que podría ser esa misma lanza está atravesando su torso, lo que podría indicarnos dos cosas: o que alguien le quitó el arma y lo atacó con ella, o que al desactivarse, cayó sobre la lanza y se la incrustó. Franky menciona que entonces el robot debió haber trepado la Red Line y Vegapunk Shaka contesta que probablemente así fue, pero los detalles no son conocidos. Esto me lleva a pensar que quizá el robot en realidad ya estaba en la Red Line, enterrado en las profundidades de Marilloa, y simplemente fue activado por alguna razón misteriosa. El robot se apagó rápidamente pues se quedó sin energía para moverse, y Shaka comenta que aunque este sirvió de inspiración para crear al Vegaforce 1, no es una réplica perfecta porque no ha sido capaz de generar una fuente de poder suficientemente grande. Además, dice que en tiempos antiguos se tenía acceso a una fuente de poder que desafiaba lo que se cree posible en el presente. Robin en ese mismo capítulo enfatiza en que en ese mismo lapso fue que hubo un movimiento relacionado a los Gyojin, el cual seguramente tiene que ver con su participación en el Reverie de ese año. Aquí podemos cuestionarnos qué fue lo que ocasionó la activación del robot. Creo que lo más simple de pensar es que este robot se activó justo durante el Reverie de hace 200 años, y entonces lo interesante es el por qué sucedió. La única diferencia entre ese Reverie y los demás fue que los Gyojin participaron y presumiblemente Poseidón también. Y en el presente supimos lo que sucede cuando la princesa Sirena entra a Marilloa. Inmediatamente, Charlos decidió capturar a Shirahoshi, y si no hubiera sido porque el tenryubito Don Quijote Miosgard intervino y le brindó protección a los representantes del reino de Ryugu, seguramente se hubiera desatado el caos. Shirahoshi, por las enseñanzas de su madre, no pensaba oponer resistencia, pero una Poseidón de hace 200 años en la misma situación pudo haber despertado su poder. A 10.000 metros probablemente ningún rey del mar hubiera podido ir en su auxilio. Pero ¿qué tal si estos robots antiguos se activan a través de la voz de todas las cosas? Si ese fuera el caso, el gobierno habría temido aún más el poder de Poseidón. No me queda claro si la princesa Sirena habría escapado en ese escenario, o tal vez fue capturada o incluso asesinada por miedo, pero definitivamente se crearía de nuevo una brecha entre el reino Ryugu y el gobierno mundial, y tal vez debido a eso es que no volvieron a participar en el Reverie sino hasta en el presente. ¿Y qué pensaban lograr los habitantes del reino Ryugu participando en ese evento? Supongo que lo que quieren hacer en estos tiempos también, poder vivir en la superficie. De hecho,
Ese era el objetivo que llevaba el rey Neptuno. Su intención de participar, la cual a su vez era la intención de Otohime, era proponer en el Reverie que los Gyojin pudieran vivir en la superficie. Aún no es claro si Neptuno tuvo la oportunidad de plantear la propuesta, ni qué clase de respuesta recibió. Como no hemos visto ninguna escena al respecto, solo podemos especular. Pero ahora pasemos al otro tema relacionado al robot gigante. ¿Qué clase de energía lo potencia? Y creo que esta es una respuesta que ya conocemos, a medias. Incluso me atrevería a decir que ya hemos visto el dispositivo o reactor que almacena esta energía 2 veces en la historia de One Piece. Y claro, estoy hablando de 2 escenas de la mini historia de Enel. La ciudad subterránea de la luna a la que Enel llega tenía un dispositivo esférico como de vidrio, y cuando Enel descarga su poder, este dispositivo almacena la electricidad, la conduce por tubos a través de todo el sitio y ocasiona que los autómatas en ese lugar se activen. Esto nos había llevado a pensar que en la ciudad lunar se tenía el conocimiento de la energía eléctrica, y por lo tanto, toda la ciudad estaba potenciada por este tipo de energía en el pasado, incluso llegando a pensar que la Goro Goro no Mi era esencial para el desarrollo de esta civilización. Pero, ¿qué tal si no era energía eléctrica precisamente lo que potenciaba la antigua ciudad lunar originalmente? En uno de los murales que vemos en esta misma mini historia, hay un objeto circular, embebido en lo que podría ser una nave espacial, color amarillo en la versión coloreada del manga y que tiene un patrón de espirales. Podemos especular que este objeto circular es uno similar al mencionado anteriormente y que este potenciaba también la nave del mural, incluso podría tratarse del mismo objeto. Y aunque esas espirales podrían estar representando electricidad, me parecería un poco extraño porque los rayos de electricidad no se ven precisamente como espirales. Y eso me hace pensar, ¿qué tal si Enel accionó los mecanismos de la ciudad lunar cargando la esfera con electricidad? Pero en realidad esta estaba pensada para aprovechar un tipo de energía diferente. Estoy hablando de la energía circular que mueve al mundo. Una energía a la que Oda se refiere en una pregunta del SBS del volumen 7. ¿Por qué Sanji tiene las cejas espiraladas en la punta? ¿Es por moda? Escucha, todo vive en círculos. El sol, la luna y la tierra giran en círculos. Y si la tierra de pronto parara de girar, el planeta se vería cubierto en maremotos. Sería terrible. Ahora recuerda que las cejas de Sanji canalizan la misma energía circular poderosa. Piensa en eso. Si pensamos estrictamente en cómo funciona nuestro mundo, lo que Oda describió en los fenómenos de su respuesta es gravedad. Oda habló de las órbitas del Sol, la Luna y la Tierra, órbitas que existen exclusivamente por el fenómeno de atracción gravitatoria, así como las mareas en nuestro mundo. Pero dice que las cejas de Sanji canalizan la misma energía, y ahora sabemos que tanto él como sus hermanos fueron modificados genéticamente y todos ellos tienen ese tipo de cejas. Además, todas las frutas del diablo también tienen patrones espiralados, por lo que en mi opinión, esta fuerza circular es algo más allá que la gravedad. Y de hecho hay que pensar en que Vegapunk ya tiene acceso, entre otras cosas, a la manipulación gravitatoria, pues el Vegaforce 1 utiliza un dispositivo antigravedad para poder volar como se nos dijo en el capítulo 1064. Un hombre que puede manipular campos gravitatorios, que está inventando un dispositivo para transportarse haciendo uso de curvaturas espaciotemporales, que tiene un entendimiento increíble de los fotones de luz y los puede usar como energía, así como hacerlos tangibles. ¿Por qué no es capaz de replicar la fuente de poder del reino antiguo? ¿Qué clase de energía es la que necesita? ¿Qué conocimiento le falta? Independientemente de lo que se trate, creo que esa es la energía circular a la que Oda se refirió en el SBS del volumen 7, ya sea que resulte ser energía nuclear o alguna energía espiritual de la naturaleza del mundo de One Piece. Creo que ahí está la respuesta. Y no me sorprendería que pronto veamos en el robot antiguo una esfera transparente tal y como la de la mini historia de Enel. Con esto termino este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué teorías tienes al respecto de los eventos de hace 200 años? ¿Qué clase de energía potenciaba la tecnología del reino antiguo? No olvides escribirme todas tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Y para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Gina, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armia, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiser X, Waldo, Leeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, David Pong 78, Víctor Vaso,
CH3Z93, Oscar K8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Sale Aguilar, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Sparker Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano, Carlos Maximiliano Figueroa, Osef D, González de Mario, Bianca S. Creepy Cops, Geoff Kun, Harayuko 1, Kev06 y Mr. Don Luffy. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo, aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.